Agradezco mucho que se encuentre aquí en el estudio de Grupo Fórmula el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. ¿Cómo está, secretario? Muchas gracias, buenos días, gracias por el tiempo. Al contrario, gracias. Buenos días. A ver, arrancamos preguntándote cómo les fue ayer con Christopher Landó en esta reunión que dice la presidenta Claudia Sheinbaum fue, pues más bien una reunión de cortesía en la que usted participó junto con otros funcionarios. ¿Qué destacaría? Sí, fue una reunión muy cordial. Destacamos los resultados en seguridad, se trataron los avances en materia de seguridad. La señora presidenta informó también de los avances que había presentado un día antes en la conferencia de la mañanera, de la baja de homicidios, el combate al fentanilo, las toneladas de drogas aseguradas. Se habló principalmente de los avances en seguridad, de los avances en migración, y la presidenta hizo énfasis pues en solicitar y en exigir el respeto a los migrantes y a lo que está sucediendo en Los Ángeles. Donald Trump no ha cumplido prácticamente ninguna de sus promesas. O sea, no promesas, pero no ha retirado sus amenazas. ¿Se ha cumplido en el tema de seguridad con Donald Trump? Pues sí. Ahorita hablaremos del tema de la baja de homicidios, de los detenidos, narcolaboratorios, etcétera, etcétera. ¿Se ha cumplido con el tema de migración? También. La Guardia Nacional sigue en la frontera norte, pero pareciera que el señor no tiene llenadera. ¿Qué dijo Christopher Landó? ¿Reconoce el trabajo de México? Reconocieron, y hace poco, si tú lo recuerdas, hace un par de semanas, el propio gobierno de Estados Unidos mencionó y ahí en conferencia dijeron cómo había menos aseguramientos ya en Estados Unidos de fentanilo, o sea que había disminuido el ingreso de fentanilo a Estados Unidos. Hemos tenido buena relación con las agencias de Estados Unidos. Simplemente hoy se detuvo en Puebla, el día de hoy en la madrugada, una persona que era buscada por el FBI. Desde la llegada del director del FBI, el doctor Kash Patel, ellos pusieron 10 de los más buscados, de la lista que siempre tienen. Desde la llegada de este director nuevo, ha habido 3 detenidos de estos 10 de los más buscados. Y 2 de estos 3 fueron detenidos por autoridades mexicanas. Entonces la relación es buena. Nosotros continuamos trabajando siempre con el respeto a la soberanía y cada quien trabajando en su territorio. 3 de 10 de los más buscados en Estados Unidos han sido detenidos. ¿Quiénes son? 2. Y ¿Dos 2 por de autoridades esos, mexicanas? Y 2 han sido por autoridades mexicanas. ¿Son personas que estaban buscados por terrorismo, por homicidio calificado, por narcotráfico. No de los más populares, digamos, de los que conocemos. Sí. ¿Y el de anoche, el de la madrugada, es uno de ellos? No, este no es de los ¿Quién más es esta buscados. persona de anoche? Es una persona que está buscada por homicidio y otros delitos en Puebla. Por el FBI, fue detenido el día de hoy. Y ayer Landó, que había sido además embajador en México y que es un gran conocedor de nuestro país, y daba la impresión de que le tenía mucho aprecio a México, ¿no? Sí. Conocía mucho las tradiciones y comía y salía y mostraba lugares muy hermosos del país. Sí lo reconoció ayer, es decir, ustedes le muestran estadísticas, le muestran números y él dice, ¿está trabajando México? Sí, él inició la conversación de esa manera. Él inició la conversación reconociéndole a la presidenta los esfuerzos que su gobierno ha hecho, los aseguramientos históricos y destrucción de laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetamina que Sedena, Marina y Fiscalía General de la República, pues son casi 1,000. Y decir que 1,000 laboratorios destruidos parece una cifra que se oye muy fría, pero son cientos de millones de pesos que ya no le llegan a las organizaciones delictivas para reclutar, corromper, etcétera, pero también la cantidad de dosis de droga que producen a la semana estos laboratorios, pues son droga que ya no llega a las calles ni aquí en México ni allá. Entonces eso también lo reconocieron, las 172 toneladas de droga aseguradas, de las cuales 40 toneladas han sido aseguradas en el mar por la Secretaría de Marina, rompiendo su propio récord de ellos mismos. ¿Y entonces por qué no nos dejan en paz? O sea, ¿qué más quieren, no? ¿Qué más quiere Estados Unidos? Bueno, no, obviamente esto lo trata la Secretaría de Relaciones Exteriores, el secretario Marcelo Ebrard, pero, híjole, es muy complicada ahora, más que nunca, por ser el personaje que es Donald Trump, la relación con Estados Unidos. Aprovechando esto que me menciona, secretario, de la reunión con Landó y otras reuniones que han tenido con otros funcionarios estadounidenses, hablé hace un momento con el periodista Diego Oné, quien escribió este reportaje en Reuters, donde asegura que la autoridad estadounidense a ustedes les pidió, en algunas reuniones en las que usted estaba presente, que les entregaran a varios funcionarios relacionados con el crimen organizado. La Secretaría de Relaciones Exteriores dice no es cierto, el reportero dice lo sostengo. Y no solo las relaciones exteriores de nuestro país, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que no era cierto,
La propia embajada de Estados Unidos en México da un retweet a lo que dio al comunicado de Relaciones Exteriores, donde también mencionan que no es cierto. O sea, son tres, es la embajada de Estados Unidos la que está afirmando y reiterando lo que comenta Relaciones Exteriores, que no es cierto. El propio Departamento de Justicia lo desmintió. Entonces sí es algo muy delicado, muy delicado, porque primero, si hubiera ocurrido, en esta entrevista diría, no puedo hablar de eso, fue una conversación privada, no se pueden tratar esos temas. Nunca se trató ese tema. El silencio también es una respuesta, que es lo que hablaba hace ratito con una compañía reportera. A quien le quitaron la visa, ¿no? Al funcionario de Sonora, cierto, Puerto Peñasco, Sonora. Oye, es tan fácil, yo te pregunto, ¿te quitaron la visa? Y tú dices, no, mira, de hecho aquí la tengo. Listo, ¿no? Sí. Y él se esconde y no dice que no, que y sigue. Entonces, eso también es una respuesta. Negarlo de manera categórica, sin ser verdad, pues sería un riesgo enorme. Por supuesto. Entonces, en las reuniones en las que usted estuvo, nunca se trató esto. Nunca se trató ese tema, nunca mencionaron a un solo político mexicano en ningún momento. ¿Cómo se dan estas investigaciones? ¿Por qué no tendría sentido que en una reunión donde estemos todos los que se mencionan, te digan, oye, te encargo que investigues a políticos mexicanos? No tiene sentido. Cuando hay una investigación sobre una persona, no te lo tienen que, sobre comillas, encargar, ¿no? Uh-huh. Hay una orden o una investigación que tiene el Departamento de Justicia. Muchas veces no las hay en México, nos la comparten, se inicia una carpeta aquí, se inicia una carpeta allá. O si ellos tienen una orden de detención, no necesitan solicitarte colaboración. Es algo que se hace de manera inmediata, donde se detiene a la persona que tenga una orden de extradición, sea quien sea. ¿No hay ningún caso, independientemente de las reuniones, de una solicitud de colaboración de Estados Unidos que le solicita a México sobre algún político o algún funcionario? Tenemos muchísimas investigaciones en curso, pero nada, de verdad, nada que ver con lo que está mencionando en esa nota periodística. Y repito, no lo está diciendo Relaciones Exteriores nada más. Lo dice Relaciones Exteriores, lo dice el Departamento de Justicia, lo confirma la propia Embajada de Estados Unidos, y te lo confirmo que en esa reunión no se tocó ese tema. Va al G7 el lunes, secretario, se decía por ahí que usted era uno de los funcionarios que podrían acompañar a la presidenta a esta reunión, que no va a ser fácil, que es muy complicada, el primer encuentro entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump. No, yo no voy. La presidenta nos instruyó quedarnos aquí y aquí vamos a estar. ¿Y qué tan nervioso se queda usted de que la presidenta vaya en avión comercial, que haga una escala, que llegue a Canadá, etcétera? Pues supongo que genera nervios, ¿no? Bueno, tensión. La presidenta tiene, siempre ha sido así y así va a seguir siendo. O sea, va a tener un contacto permanente con la gente en las giras de los fines de semana. Olvídate, viajar en esto, las giras de los fines de semana, pues también viaja de manera muy convencional siempre. ¿Han recibido algún tipo de alerta particular? Sobre la presidenta no, en ningún momento. Qué bueno. Y ella lo dijo en algún momento. ¿Y sobre algún otro funcionario? ¿Sobre usted, que también ya sufrió un atentado? Bueno, en el caso de los funcionarios del Gabinete de Seguridad es distinto, y nosotros también tenemos medidas distintas de seguridad. Pero en el caso de la presidenta nunca hemos recibido ningún tipo de amenaza. Ahora, hay buenas noticias en el tema de seguridad, sin duda. Hay otras que generan dudas razonables, ¿no? Sí. Como se diría. Homicidios y detenciones evidentemente a la baja, es decir, ahí no hay manera de querer minimizar la información. Yo tengo aquí las cifras, por ejemplo, solamente para poner en contexto: asesinatos por sexenio, Felipe Calderón 46, Enrique Peña Nieto 65 diarios en promedio, López Obrador 91 y Claudia Sheinbaum en los 8 meses que lleva 74. O sea, es evidente que hay una baja en el tema de homicidios. Sí, cuando mencionamos el martes la cifra de homicidios, para la gente que nos escucha, no quiere decir que el tema esté resuelto de ninguna manera, pero sí es muy importante, Azucena, que la gente sepa que sí estamos por el camino correcto, porque en 8 meses hay una reducción de casi 26% de homicidios. Entonces, si hay estos 26% de homicidios y los estados que concentran, 7 estados concentran el 50% de los homicidios. Y Guanajuato sigue siendo el primer lugar, Guanajuato, ¿no? Sigue siendo el primer lugar, pero la buena noticia para Guanajuato es que era el único estado que no presentaba una reducción. Y hoy también ya está con una tendencia a la baja. Uh-huh. Entonces, los 7 estados con más homicidios tienen una tendencia a la baja. Hay casi 26% menos homicidios, que se traduciría en 22 homicidios menos diarios.
Entonces, Bien. es un avance. Es un avance muy importante. Este es el tema que digo, bueno, buenas noticias dentro de las malas noticias, evidentemente, pero de 91 homicidios diarios a 74 en 8 meses, perdón, secretario, pero no es producto de la inercia o de la herencia. Es producto del trabajo, de que se cambió la estrategia, de que salieron al campo, al terreno, a investigar, a no tener miedo a enfrentar a los delincuentes. Yo sé que todo el mundo le pregunta lo mismo, pero hay un evidente cambio de estrategia y estos resultados son trabajo de esta administración. Primero, hay muchas cosas que retomamos de la administración anterior. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, con el presidente Andrés Manuel López Obrador inició la Guardia Nacional. Uno de los ejes de la presidenta Claudia Sheinbaum fue con la consolidación de la Guardia Nacional. Y la consolidación de la Guardia Nacional, pero ya dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y esto es una realidad al día de hoy. Uh-huh. ¿Qué garantiza que esté la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional? Desarrollo, permanencia. ¿Permanencia por qué? Porque no importa quién llegue, pues la Guardia Nacional va a permanecer. Uno de los ejes más importantes para nosotros como Secretaría de Seguridad es el eje que mencionó la presidenta de fortalecer las capacidades del Estado mexicano de inteligencia e investigación. Y eso, pues también... Es la misma Guardia Nacional, pero los resultados son muy diferentes. Es la misma Guardia Nacional, que estamos en una coordinación muy estrecha, pero también la Secretaría de Seguridad tiene ya facultades de investigación mucho más amplias. El Centro Nacional de Inteligencia está muy enfocado a disminuir la violencia y hacer una agencia que le pueda proveer un servicio de información y de inteligencia a Sedena, a Marina, a la propia Fiscalía General de la República y a los estados. Déjeme regresar con ustedes, el secretario de Seguridad, Omar García. Muchas gracias al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por permanecer aquí con nosotros. Hablábamos entonces, secretario, que si hay una baja y eso se tiene que reconocer como un resultado de un trabajo ajustado a una nueva forma de operar del sexenio de Claudia Sheinbaum, que básicamente, entiendo, se basaría en investigación. Bueno, son los 4 ejes que mencionó la presidenta desde su campaña. No solo fueron un lema de campaña, de verdad los 4 ejes los revisamos todos los días en el Gabinete de Seguridad que ella dirige, eso también es muy importante. La presidenta es quien dirige el Gabinete de Seguridad todos los días. Atención a las causas, que es más de Secretaría de Gobernación, bienestar, etcétera. La consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. El fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación de nuestro país. Y el 4 eje creo que es lo que nos está dando un gran resultado, que es la coordinación. Uh-huh. ¿La coordinación en qué? O sea, entre las instituciones del Gabinete de Seguridad hay una coordinación muy estrecha entre Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad, con el doctor Gertz, con la Fiscalía General de la República tenemos una coordinación muy, muy estrecha, pero también con las entidades federativas. Cuando nosotros decimos más de 20,000 detenidos, no estamos diciendo que solo son del gobierno federal. En algún momento cuestionaron, ¿cómo 20,000 y dónde están? Y todo, no, pues estarían cuestionando a los propios gobernadores. Esto lo trabajamos con los gobernadores. Simplemente Guanajuato son más de 2,500 detenidos en lo que va de esta administración. Sinaloa, más de 1,500 detenidos en lo que va de esta administración. Entonces, esa coordinación que tenemos con los estados es lo que está haciendo también la diferencia. Hay estados con los que tenemos coordinación y cada vez más hay estados con los que tenemos operaciones en conjunto, que son 2 cosas diferentes. Claro. Coordinación tenemos con todos, pero cada vez más hay más estados con los que estamos operando de manera en conjunto. Que eso implica confianza. Confianza y también homologar procedimientos y procesos. Con ciertas fiscalías locales estamos cada vez trabajando más y esto pues nos ayuda a disminuir la violencia. Ahora quiero volver a la Guardia Nacional, pero antes decir, a ver, homicidios y detenciones. Homicidios a la baja, detenciones al alza. Las dudas razonables, ¿no? Esa que ya ponía secretario sobre la mesa, decir, a ver, el secretario dice que hay 20,000 detenciones y ni siquiera hay lugar en las cárceles mexicanas para poderlos internar. ¿Dónde están? En las cárceles, divididos en 32 entidades federativas, no hay un solo penal federal que tenga sobrepoblación. Hay uno que tiene muy poco y espacio hay en los 32 estados. En los penales federales. Federales y locales.
En las cárceles locales sí hay sobrepoblación, Sí ¿no? hay, no, claro, por supuesto, pero me refiero en los centros penitenciarios federales, en uno es donde tenemos sobrepoblación. ¿Qué es? El altiplano. El altiplano. Pero no una sobrepoblación. Y en que todos ponga los en riesgo demás, digamos, absolutamente nada. ya sé que se escucha muy fuerte, pero hay espacio y entonces ahí es donde están divididos los 20,000. Y en varios penales estatales también. No estaría mintiendo decir tenemos 20,000 y luego que no se pueda comprobar. Por supuesto. Y la otra duda es respecto a las desapariciones. Secretario, sabe que se ha dado pues todo un debate respecto a cómo se ha cruzado la línea a la baja de homicidios, al alza en desapariciones. Sí. Voy con el ejemplo. Asesinatos por sexenio, voy por sexenio de Felipe Calderón, 46, 65 Peña, 91 López, 74 Sheinbaum. Pero en desapariciones, 7 en promedio diarias con Calderón, 15 Peña Nieto, 26 López Obrador y en estos 8 meses 41 desapariciones al día. ¿Cómo se explica esto? Primero, lo que estamos haciendo desde el Gabinete de Seguridad es, la presidenta envió en marzo una reforma a la Ley General en materia de desaparición para, entre otras cosas, para equiparar en penas al delito de secuestro. Eso es por la parte, digamos, jurídica. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Trabajando otra vez con los estados. ¿Por qué? En la Ciudad de México, cuando la doctora Sheinbaum era jefa de gobierno, hubo un momento donde se reportaban 10 diarios, sí, pero 8 los encontrábamos el mismo día, o 7. Okay. Eso es muy importante. Hay que ver cuántos de los desaparecidos, nadie está diciendo que no haya desaparecidos, es una realidad lamentable que estamos trabajando. La Secretaría de Gobernación va en una segunda ronda de reuniones con colectivos, van más de 170 reuniones donde están escuchando de la Secretaría de Gobernación de primera mano a los colectivos para poder dar un mejor servicio. O sea, es una realidad, sí, pero ¿qué es lo que necesitamos? Saber de todos estos desaparecidos, de todas las personas desaparecidas, cuántas carpetas de investigación hay, cuántos sí hay denuncia, cuántos solo están en la Comisión Nacional de Búsqueda, cuántos ya se han encontrado, y en eso estamos trabajando también con Pepe Merino, que nos está ayudando. Sí, ¿cómo se explica esta alza en desapariciones? Casi, bueno, pues no el doble, pero de 26 a 41 diarios, y se relaciona con la baja en homicidios, y hay quienes sospechan que podrían estarse maquillando las cifras, para decirlo con todas sus letras. Creo que se relacione, eso no lo digo con toda honestidad. ¿Por qué? Porque los homicidios dolosos es el delito que menos cifra negra tiene. Más comprobable. Entonces, ¿no? Hay un cuerpo, hay un acta de función, etcétera. Maquillar una cantidad tan elevada de homicidios y pasarlos a desaparecidos sería no solo pues una barbaridad, sino algo que no sería posible. O sea, no tiene sentido, son dos cosas distintas. ¿Y por qué están subiendo las desapariciones, secretario? Primero hay que ver si están subiendo, verdaderamente hay que ver si están subiendo las desapariciones, y hay que ver de estas desapariciones cuántos se están encontrando diario. Un ejemplo, del rancho que cateamos un mes antes de lo que sucedió en el rancho Izaguirre. Se aseguraron a 35 personas ahí, en otro rancho, ¿La Vega? En el otro, que eran de reclutamiento. 35 personas. El jefe de reclutadores, el famoso, esta persona, Lastra, que estaba a cargo del reclutamiento de Cártel Jalisco, 5 años en búsqueda de esta persona, y tenía ficha de desaparecido. Los 35 reclutas tenían fichas de desaparecidos, y no eran desaparecidos, eran integrantes del crimen organizado. Entonces hay que ¿Cómo nos ayuda a leer usted, secretario, esta cifra de 41 desapariciones diarias? ¿Cómo la leemos? Cuando hay desaparecidos, inmediatamente las fiscalías tienen que ayudar a las familias a la localización inmediata de la persona. Pero el aumento es porque se hacen mejor los reportes, porque son más limpios, porque sí encontramos el año pasado cómo había disparidad, por ejemplo, en estados como Jalisco, ¿no? O en Nuevo León se reportaba una cifra local y luego una cifra federal. Hay una mejor coordinación y por eso aumentan. Realmente estamos teniendo crisis de desapariciones nuevamente. Por supuesto, ¿Cuál es la explicación para esta cifra? Definitivamente es uno de los delitos más lamentables y que más atención le estamos poniendo. Cuando lo que estamos haciendo es homologar procedimientos para que si hay una persona desaparecida, entre las fiscalías locales, porque es el primer contacto, pues se pongan a buscar a las víctimas. Por supuesto, si hay 41 desapariciones, hay que ver cuántos están encontrando diarios, cuántos tienen una identidad completa, que también esto lo están explicando en gabinete, cómo hay personas que no tenemos un solo dato de ellas.
un solo dato. Solo el reporte. Solo el reporte, pero solo el reporte en la Comisión Nacional de Búsquedas o en redes o algo. Es muy distinto a cuando ya es en una fiscalía. Estuvo aquí hace un par de semanas Ernesto López Portillo y nos decía que se le había propuesto, me parece que se lo propusieron a usted directamente o enviaron un oficio, hacer un organismo ciudadano con una metodología específica para que se pueda hacer esta base de datos en conjunto con el gobierno y pues descartar todas estas sospechas, que son normales, ¿no? Porque los ciudadanos en México somos desconfiados porque hemos tenido muchos sexenios de corrupción, muchos sexenios de mentiras, y entonces, bueno, siempre estamos tratando de ver que no nos sigan engañando. López Portillo decía, ¿por qué no hacemos juntos, el secretario de Seguridad, el secretariado ejecutivo y los ciudadanos, analistas, expertos, etcétera, una metodología para contar homicidios, para contar desapariciones, homicidios dolosos o por uso excesivo de la fuerza, etcétera? No sé, me parece que podría ser una posibilidad. Todo lo que nos ayude es bienvenido, todo. No conozco la metodología que mencionen, pero si es para ayudar y para transparencia de la ciudad, pues por supuesto, siempre, todo lo que ayude. Bueno, igual les pido el documento y si me permite se lo hago llegar. Por Creo supuesto. que todo suma, ¿no? Todo suma, sí. Quita sospechas, da transparencia, que es lo que necesita el gobierno, que es lo que quiere transmitir el gobierno y necesitamos los ciudadanos, desde luego. En La Ruana, anoche otra vez, pues asediados por el crimen organizado. No hemos podido con Michoacán. Sí. Ahí el ejército hizo un nuevo despliegue, un nuevo reforzamiento, precisamente ahí en La Ruana, en Buenavista, Tomatlán, toda esa zona. Hay un nuevo despliegue del ejército, diario, todos los días hemos reportado detenciones del Gabinete de Seguridad, todos los días hay detenciones. Cuando hay un llamado de auxilio de la población, se atiende de manera inmediata. Lo mismo que Coyuca. Lo mismo que en Coyuca, y no solo fue en Coyuca, también a 8 o 10 kilómetros que está Ciudad Altamirano, toda la parte. Y hacia el otro lado, hacia Zihuatanejo, pues hubo un fuerte enfrentamiento de integrantes de delincuencia organizada que agreden a la Guardia Nacional y al Ejército. A 4 militares resultan heridos y 8 delincuentes perdieron la vida en este enfrentamiento. Entonces se está atendiendo y obviamente cada llamado hay un despliegue de manera inmediata. Hay suficientes elementos, es que parece insostenible, ¿no? Por eso nos tenemos que coordinar cada vez más con las autoridades estatales. Más del 85% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común. ¿Esto qué quiere decir? Más del 85%, con datos de la Fiscalía General de la República. Más del 85% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que fortalecer a las policías estatales y tenemos que fortalecer a las fiscalías locales. Eso parece una misión imposible. Hay varios gobernadores que lo hacen. Muchos gobernadores que cada vez lo están haciendo más. ¿Cuál sería una buena policía estatal? ¿Que Yucatán? No, hay varias. Sí, claro, Yucatán es muy bueno, muy bueno. Tiene una continuidad y una permanencia y siguen creciendo. Y hay varias policías estatales que están creciendo. Y hay varios lugares en la República Mexicana donde cambiaron en 8 meses una realidad, ¿no? O sea, de cosas que se veían y que ya no se ven. ¿Considera que en 8 meses en el gobierno federal se ha cambiado la realidad? ¿Se ha cambiado la realidad de la violencia? Casi 26% homicidios menos, 22 homicidios diarios menos, definitivamente es un avance considerable. No es para festejar, pero definitivamente es un avance considerable. Y que los estados con más homicidios vayan a la baja o tengan una tendencia a la baja es muy importante. El único que nos faltaba de que marcar una tendencia a la baja era Guanajuato, y ahí va. Y también Guanajuato está fortaleciendo a su policía estatal, a su fiscalía local. Chiapas está fortaleciendo a su policía estatal. No vemos esos bloqueos que veíamos antes. Regreso con usted, Hilo Oliver. Gracias. 5 minutos, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. A ver, secretario, entonces, hay una coordinación que entiendo que es lo que destaca, liderada por la presidenta, evidentemente, entre Secretaría de Seguridad, Fiscalías, Fiscalía General de la República, Secretarías de Seguridad y gobiernos estatales. Sedena y Marina. Por supuesto. Y esto genera un cambio en la estrategia, en la comunicación y evidentemente en los resultados. Sí, y yo agregaría, si me permites, la responsabilidad que asume la propia presidenta, que lo hizo también en la Ciudad de México. Cuando un gobernante de un estado asume la responsabilidad de la seguridad, inmediatamente se nota. Y con esa misma responsabilidad que la presidenta
tenía aquí en la Ciudad de México, asumiendo la responsabilidad de la seguridad, pues es la misma que ha asumido como presidenta de la República. Ella dirige el gabinete de seguridad todos los días. Es imposible que suceda una rivalidad, falta de coordinación entre las instituciones de seguridad, porque tenemos ahí a la propia presidenta dirigiendo que no polariza, sino une. Exactamente, y trabajamos todos los días como un equipo. Obviamente Sedena, Marina tienen cientos de operaciones diarios que son operaciones que hacen independientemente en sus instituciones, pero todos los días tenemos operaciones en conjunto, diario. Antier se hizo un operativo muy relevante en Nabolato, donde participó Sedena, Marina, Secretaría de Seguridad, Fiscalías, bueno, está la Policía Estatal, participó también ahí. Siempre se habla de una rivalidad, ¿no? Marina, Sedena, sí. Y luego Marina, Sedena y Secretaría de Seguridad. Así, en el cambio de sexenio, se acabó y dijo la presidenta, aquí se comunican todos y trabajan juntos y adelante. Sí, y ni siquiera lo tuvo que decir, simplemente al estar ella dirigiendo el gabinete de seguridad, pues todos nosotros estamos trabajando como un equipo, con el general secretario. Tenemos operaciones diario, con la Secretaría de Marina tenemos operaciones diario, con el almirante Morales, entonces es algo muy, muy cotidiano. Cuando llegó a la Secretaría de Seguridad, ¿el diagnóstico fue peor del que había pensado? ¿Era peor de lo que había pensado? No, teníamos los indicadores, los que están... lo bueno en nuestro país es que los indicadores están a la vista de todos. Todos podemos saber cuántos homicidios hay en cada estado, cuántos homicidios hay en el país. Entonces... bueno, todos sabemos quiénes son o las organizaciones delictivas, cuáles son las más violentas, cuáles menos. Entonces era un diagnóstico que teníamos, y aparte de la transición, pues tuvimos muchísima información. La secretaria Rosa Isela, en este caso, que era la secretaria de Seguridad, pues fue totalmente abierta, nos ayudó muchísimo en la transición al otorgarnos la información que se algo que le sorprendiera, decir, el poder de fuego de los criminales, la organización, la violencia, la capacidad de fugarse, de esconderse de la autoridad, algo que dijeras, bueno, con esto no contaba, tengo cifras, tengo datos, pero usted, secretario, pues ha ido al campo, o sea, ha ido a Sinaloa, ha ido a ver personalmente las situaciones de violencia que se ven en México. Algo que le sorprendiera, que es diferente en el país pues ahora con el crimen organizado. Más que sorprendernos, algo que nos puso, que sí sentimos que había mucha traba, era en tantas extradiciones frenadas, que no se lograban concretar por amparos. Sí, claro, pues en el caso del Z40 y Z41, creo que en un caso fueron más de 70 veces las que se negó, y en el otro caso 49. Y al final no se logró, porque los enviaron bajo otra figura. Así es, envió bajo Seguridad Nacional a 29 personas que habían cometido homicidios dentro de prisión, tenían una red de extorsión, cobro de piso, violencia, en pocas palabras, generadores de violencia. Entonces, eso, más que sorprendernos, pues era una preocupación constante. La Guardia Nacional, hay una iniciativa, y luego aquí un primer párrafo que destaca Excelsior. El Congreso de la Unión arrancó el proceso legislativo de la iniciativa para que la Guardia Nacional sea el brazo del Ejército en el combate a delitos federales y locales, que intervenga comunicaciones, que auxilie a los gobiernos estatales. Es decir, esta Guardia Nacional no tendría nada que ver con la secretaría que usted encabeza. Pues tiene que ver en la coordinación, porque en esa ley también la Guardia Nacional se coordina con el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Qué estamos haciendo? Que lo que ya se hace tenga forma y esté perfectamente establecido. La Guardia Nacional, cuando desaparece la Policía Federal tenía esas atribuciones, intervención de comunicaciones, con una orden de un juez, etcétera, ¿no? Con una orden de un juez, sí, siempre, por supuesto, y la Guardia Nacional va a ser en el mismo caso. Entonces, no es más bien dar orden a lo que se está haciendo. ¿No debería estar la Guardia Nacional bajo el mando civil del secretario de Seguridad? La Guardia Nacional está dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no es parte del Ejército. Eso es importante que la ciudadanía escuche. Integrada por... Dentro de Defensa Nacional. Es un cuerpo dentro de Defensa Nacional. Cuando fue la discusión sobre militarización, nosotros, la gente que nos escucha, que está en ciertas comunidades en nuestro país, pues sinceramente, de lo que nosotros hemos escuchado, pues nunca les importó si iba a ser civil, militar o algo. Lo que quieren es seguridad, y hay lugares en nuestro país donde lo único que tiene la gente es el ejército. Entonces, en ciertas comunidades, en Guerrero, en
Pues Michoacán, donde decían, Jalisco. donde oían aquí a gente desde la Ciudad de México decir que salga el ejército de las calles, pues esa gente decía, en la Ciudad de México sí, porque tiene una policía, pero acá no. Entonces, es muy importante la presencia del ejército. A lo que voy es, ¿qué brazo operativo tiene el secretario de Seguridad? O sea, en estos operativos, en esta coordinación, Sedena, Marina, etcétera, ¿cuál es el brazo operativo del secretario, que es el que al final va a rendir cuentas de lo malo, o sea, porque pues hay que poner cara a todo, o de lo bueno también? Claro. ¿Cuál es el brazo operativo de Omar García Harfuch? Nosotros somos una Secretaría de Seguridad, ahora con las reformas que se aprobaron, somos una Secretaría de Seguridad orientada a la inteligencia y a investigación. Tenemos nuestro brazo operativo son los investigadores de campo que tenemos. Nuestro brazo operativo también son los investigadores de gabinete que tenemos. Y nos apoyamos en defensa y marina como debe ser. Por ejemplo, en casos donde van 10 investigadores por parte de nosotros, 10 o 12 investigadores, pues vamos con 200 de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Y eso es lo que necesitamos. ¿Cómo es un operativo? A ver, digamos, ¿cómo empieza cuando detuvieron a la Perris? ¿No? A la Perris en Sinaloa, ¿fue? Sí. Que lo detuvieron ahí en una casa muy fea, uno de los principales objetivos, colaboradores de los Chapitos. ¿Cómo es? ¿Dónde empieza la investigación? Es decir, Omar García Harfuch levanta el teléfono y dice, secretario, tengo esta ubicación, tengo esta investigación, esta inteligencia, le pido apoyo de fuerza. ¿Cómo funciona? En ese caso fue un operativo a cargo de la Policía Estatal, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este caso inicia en septiembre, me parece, porque este sujeto pues era de los principales generadores de violencia y el jefe de sicarios de los Chapos. Entonces este sujeto lo teníamos relacionado con privación ilegal de la libertad, secuestro, cobro de piso, homicidio de gente inocente, no solo de grupos antagónicos, de gente inocente, solo por creer que pertenecían a un grupo cuando no pertenecían. Entonces, con trabajos de inteligencia militar central, con trabajos del Centro Nacional de Inteligencia, se logra la ubicación de este sujeto. Centro Nacional de Inteligencia. Sí, que depende a cargo de la Secretaría. De la Secretaría de Seguridad. Con trabajos de inteligencia militar central se ubica esta persona, va personal militar también, por cierto, hubo 2 militares heridos que con mucha valentía, como lo vimos, pues se acercan al domicilio con el objetivo de detenerlo. Este sujeto, como se ve a todas luces, abre fuego, resulta un militar herido en el cuello, resulta otro militar que ya están fuera de peligro, y este sujeto que agrede a las fuerzas militares pierde la vida. Es decir, el cerebro y el cuerpo. No, el cerebro y el cuerpo lo pueden tener a todas las dependencias al mismo tiempo, y quien tenga la inteligencia la comparte con los demás. Sí es necesario, porque hay veces que no es necesario compartir ciertas cosas. ¿Qué cuentas le podemos pedir a usted, secretario? ¿A qué me refiero? Que si ya, por ejemplo, si Secretaría de Marina tiene inteligencia, operación o algo... Las tiene. Claro, todos. Y opera, pues no es necesario avisarle a todo mundo antes que va a ser un operativo. Pero sí le avisan a usted. A lo mejor no a los gobernadores, a lo mejor porque, bueno, pues hay mucha fuga de información. Es que tenemos docenas de operaciones diarias, entonces hay unas que nos da tiempo de avisarnos, y otras Sedena, de no. Marina, etcétera, Secretaría tienen inteligencia y operación. Tienen muy buena inteligencia. La inteligencia militar es extraordinaria, inteligencia naval es extraordinaria. Y una vez que concluye el operativo, le llaman al secretario, que informa a la presidenta. Es decir, lo informamos en el gabinete diario de seguridad. ¿Qué cuentas? A menos que sea algo sumamente relevante. Al final del sexenio, porque se va a quedar hasta el final del sexenio. Pues eso depende de la presidenta. Bueno, usted está con la presidenta, que antes era jefa de gobierno desde hace mucho tiempo. ¿Qué cuentas se le pueden pedir a Omar García Harfuch a mitad del sexenio o a final del sexenio? Para nosotros el objetivo es muy claro, es la pacificación del país y es entregar cuentas cada mes. Esto no es de cuántos homicidios vamos a bajar para noviembre. Lo que queremos es bajarlos diario, todos los días, porque también no es una ciencia exacta aquí, porque la situación en nuestro país, por ejemplo, lo que sucedió en Sinaloa, pues fue una situación totalmente atípica y fue una situación extraordinaria. O sea, un grupo que se conocía perfectamente, en muchos casos familiares, en muchos casos amigos, se pelean entre ellos
Los y mayos genera y una los violencia chacos. tremenda. Horrible. Y eso, pues, entonces pueden suceder situaciones ajenas a lo que... Estaba pensando en eso justo, decir, bueno, pues bajan de 91 promedio diarios a 74. Pues está bien difícil porque todavía falta casi todo el sexenio. Faltan 5 años y 4 meses del sexenio. Sí. Y en cualquier brinco, cualquier salto de homicidios, pues a quién se juzga, en quién cae el peso, pues en usted. Así es un trabajo continuo, es un trabajo de todos los días de las instituciones de seguridad. El trabajo más importante lo realizan las miles de mujeres y hombres que están desplegados en el territorio nacional velando por la seguridad de los mexicanos. Ellos tienen el verdadero trabajo difícil, mucho más que nosotros que estamos en el gabinete de seguridad. Bueno, ahora sí regresamos para despedir. ¿Me aguanta, secretario? Sí, claro. Concluimos esta conversación con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Antes le quiero preguntar, secretario, sobre el tema del compañero Ciro Gómez Leiva. ¿Se puede determinar que fue el Cártel Jalisco quien pidió su ejecución? Sí, en su momento, cuando hicimos la investigación de la policía desde la Policía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, todo indicaba que los primeros detenidos había todos los indicios que se le informaron en su momento a la víctima del atentado indicaban que era una célula de Cártel Jalisco. Uh-huh. Y así se reconoció hasta el final. Ahora ya fueron algunos sentenciados por la Fiscalía General de la República, que después atrajo el caso de las detenciones que se habían realizado en la ciudad. ¿El Mencho fue el que lo ordenó? Tampoco se tiene indicio de que haya sido él de manera directa. O sea, el Cártel Jalisco fue... Pero de que la célula que atenta en contra de Ciro sí era perteneciente a este grupo delictivo. Y no necesariamente, como declararon algunos, por órdenes del líder, no necesariamente. Eso, hasta donde nos quedamos nosotros en la investigación, no hubo una declaración directa o algo que lo imputara a él directamente. ¿No se mencionó? Pero sí a la organización. ¿No se mencionó a Nemesio Ceguera? A él directamente en las declaraciones que nosotros obtuvimos en la Ciudad de México, no. Perdón, no sé si voy a repetirme. En la Fiscalía. Sí, fue en la Fiscalía. Que referían directamente al Mencho, pero lo que sí es confirmadísimo el Cártel Jalisco. Sí, por supuesto. ¿Alguna idea del móvil? No tenemos nosotros el conocimiento del móvil, pero la investigación quedó muy clara de que cada uno de los detenidos, se estableció la participación de cada uno de los detenidos de manera directa en el atentado. Ahora, se habla de que algunos de estos sicarios fueron adiestrados en un lugar de Ciudad Guzmán, Jalisco. Así es. ¿Se tiene ubicado? ¿Fueron? ¿Qué encontraron? Hubo varios, un par de lugares que la Secretaría de la Defensa Nacional en su momento fue a revisar. No se encontró como tal un centro de adiestramiento, se han encontrado otros en Jalisco como los que hemos informado, pero específicamente ese de Ciudad Guzmán, relacionado con ese, no. Para concluir, secretario, bueno, primero le tengo que preguntar, no hay manera, porque todo el mundo estaba preocupado por su mamá. Gracias. ¿Eso fue un fake news? Sí. Ella se dio cuenta, yo no me había dado cuenta, muchas horas después ella también se dio cuenta y puso un mensaje. O sea, ¿no se dio cuenta usted primero de que estabas ahí el rumor de que la habían secuestrado y tal? No, se dieron cuenta de mi oficina, ya yo estaba en reuniones, ya habían hablado, ya cuando me lo enseñaron ya nada. Ya tenían el remedio y el trapito. O sea, dicen esto, pero la mamá está bien. Así es. Bueno, qué bueno, pues saludos entonces. Secretario, a los ciudadanos, hablamos como mucho de políticos y las relaciones con Estados Unidos y los gobernadores y las fiscalías. Y los ciudadanos, ¿cómo se dirige, cómo se relaciona Omar García Harfuch con los ciudadanos? Bueno, ahorita obviamente el contacto con la ciudadanía es muy distinto al que teníamos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, como jefe de la policía, pues tienes reuniones vecinales cada semana con vecinos de las 16 alcaldías. Al grado que casi es jefe de gobierno. Aquí en la Secretaría de Seguridad es muy distinto porque también es un trabajo diferente y es una dinámica diferente. Entonces, aquí nuestra mejor manera de vincularnos con la ciudadanía es dando resultados, y eso es la instrucción de la presidenta y eso es en lo que estamos. La ciudadanía que tiene fe casi ciega en su trabajo. Eso también debe ser una carga. Somos, de verdad, la ciudadanía, de algo le podemos asegurar, es que hay un gabinete de seguridad que todos los días está dedicado a una cosa, que es la seguridad, y con titulares, por ejemplo, el secretario de la Defensa Nacional, el general Trevilla, es un hombre con más de 40 años de experiencia
en el ejército, en materia de seguridad, lleva muchísimos años trabajando en esto. El almirante Morales también más de 40 años de experiencia, han recorrido los dos el territorio nacional, gente sumamente experimentada en seguridad, y pues ese es el gabinete de seguridad. Bien, pues secretario, gracias. No le quiero preguntar, pero ¿qué hace uno con las dudas que le surgen de pronto? ¿Está bien en la Secretaría de Seguridad? ¿Recuerda con nostalgia la Ciudad de México cuando quería ser candidato? ¿Piensa que lo puede volver a hacer o ya le está tirando a la grande? No, de ninguna manera. No, la Policía de la Ciudad de México fue un trabajo, como lo mencionamos aquí también contigo, que no permitía agendas paralelas. Fue por eso que renunciamos en su momento. Y aquí en la Secretaría de Seguridad, imagínate, a 8 meses del gobierno, tenemos un trabajo muy, muy demandante y una instrucción de la presidenta que no podemos fallar. Y el tiempo que la presidenta disponga que estemos en esta posición, pues vamos a estar porque enfocados. Lo interesante de la Ciudad de México es eso. O sea, no era un político el secretario de Seguridad. Por eso sorprendió la precandidatura. No era un político, pero los resultados los veía la gente. Y entonces la gente decía, pues Omar García Harfuch es un buen candidato. Puede pasar lo mismo en el 2030. No, es que en la Ciudad de México había un contacto más directo con la gente. Y es una dinámica muy distinta a la que tenemos ahorita en el gobierno federal. Ahorita, como secretario de Seguridad, es cumplir las instrucciones que dirige o que da la presidenta en el gabinete y estar atento a los 32 estados de la República en absoluta coordinación, unos más que otros, con las entidades federativas. Pues suerte, secretario. No es fácil, lo sé. Agradezco mucho su disposición, su tiempo. Creo que es importante que la gente lo vea, lo escuche y perciba que están cerca y que los reportes se van a atender y que la intención es disminuir la violencia. No es fácil, pero en estos 8 meses hay muy buenos resultados, aunque nos queda pendiente el punto de las desapariciones. Pero supongo que son 8 meses y hay tiempo, ¿no? Y vamos a trabajar también, por supuesto. Le agradezco mucho, secretario. Muchísimas Cuídese. Gracias.